Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Encuentra paz si estás aquí, y se va turbando cuando estoy lejos de ti. Llena mis deseos con tu amor y tu verdad, y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Es en tu presencia donde vuelvo a revivir. Eres medicina para mí. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Que seas mi hogar, que seas mi hogar. Iglesia, qué privilegio saludarles en esta oportunidad, darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite una vez más de tener altar familiar. Hoy desde un lugar muy especial, desde una hermosa familia de nuestra congregación en Ciudad Latina, que nos ha abierto las puertas de su casa para poder llegar hasta la tuya con una palabra de vida y de bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. Así que le doy gracias al Señor porque una familia más ha decidido trabajar allí en pro de ese hermoso lema que tenemos este año, y es que Ciudad Latina, cada casa un altar. Y hoy tenemos altar desde esta hermosa familia, que es la familia de nuestra hermana Inés Zambrano, una gran mujer de Dios que yo sé que usted no conoce muy bien, no mentiras, que usted conoce muy bien, y qué rico estar hoy desde este lugar. Inésita, gracias por recibirnos, gracias por abrir las puertas de su casa para hoy llevar una palabra de bendición a la iglesia. Gracias, pastor. Bendiciones. Familias y iglesia, buenas noches. El Señor les esté bendiciendo grandemente. Me alegra mucho. Primeramente, mi pastor está en mi casa, que es la casa de Dios también. Entonces, yo le doy gracias a Dios todos los días por tener a un pastor tan excelente y una iglesia excelente. Dios los bendiga. Bendiciones grandes y nos vemos esta noche. Bueno. Gracias Inesita por sus palabras, como dicen por ahí, me hizo pasar colores, pero es cierto, tenemos una iglesia excelente y le doy gracias a Dios porque usted hace parte de esta congregación.
porque usted y su familia hace parte de esta hermosa, que más que una iglesia es una familia, y gracias por pertenecer a la familia Camino de Vida. Y bueno, hoy tenemos un tiempo muy especial, espero hayan disfrutado del video que acabamos de ver, donde realmente necesitamos que Jesús sea nuestro hogar, que Jesús sea ese epicentro de bendición de nuestras familias, porque hay familias que tienen una hermosa sala, un hermoso comedor, un hermoso patio de ropas, hay casas y hay familias donde tienen un gran palacio, pero que lamentablemente no son felices. Pero en esas familias donde el epicentro del hogar es Cristo Jesús, aunque sean casas que quizás no tengamos muchos lujos, son casas que realmente vivimos en la alegría y en la bendición del Señor. Y quiero decirles, espero que hayan disfrutado de esa hermosa canción de nuestro hermano Jesús Adrián Romero, que tiene, para aquellos que de pronto se preguntan cómo se llama, y dice: Jesús mi hogar, que seas mi hogar. Y hoy oramos para que Jesús sea el centro de tu familia. Así que gracias, Inesita, una vez más por recibirnos. Y hoy estamos en este lugar para compartir una palabra y un tema muy especial. Un tema que tiene que ver con, realmente tiene que ver con la esencia de lo que debe ser una familia de Dios. Una familia que tiene a Cristo en su hogar y debe ser una familia diferente. Por eso es el lema el tema de esta noche: familias diferentes. Y quiero allí invitarles para que oremos y demos paso a este tiempo. Y ahí donde tú estás, vamos a orar. Y si tienes a tu familia cerca, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad en que nos permites, Señor, reunirnos como familias para escuchar tu voz, para escuchar una palabra que bendiga nuestras vidas. Gracias y por este tiempo de altar familiar que ponemos en tus manos, para que hables al corazón de cada familia, hables al corazón de tu iglesia y nos permitas cada día ser esa familia que marca diferencia, esa familia donde realmente se da testimonio de que tú vives en ese hogar, de que tú vives en medio de esa casa. Te damos muchas gracias y ponemos nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes un texto que está allí en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Ese es nuestro texto esta noche, Lucas, capítulo 4. Y de pronto ya lo has visto, lo has escuchado en alguna oportunidad, y le voy a dar ese privilegio a Inesita, si lo tiene allí, para que lo leamos. Yo voy a leer un versículo y Inesita leerá otro, y lo vamos a leer, y dice allí en Lucas capítulo 4, vamos a leer el verso número 16 en adelante. Voy a iniciar yo, Inesita, y su merced me sigue, ¿vale? Amén. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén y amén. Aquí en la palabra del Señor encontramos algo muy especial, y fue un momento, Inesita, un momento donde realmente nos sorprende, porque es el inicio del ministerio de Jesús, donde realmente el Señor Jesucristo estaba dándose a conocer y dando a conocer su llamado, dando a conocer su misión en la tierra. Y quiero decirte, amada iglesia, que una de las primeras cosas que maravilló a la gente de Jesús no fue los milagros que hacía. Una de las primeras cosas que de hecho
maravilló a las personas de su momento y de su entorno no era de alguna manera ni los milagros que hacía, ni el poder de Dios que se movía en él, ni las manifestaciones sobrenaturales que más adelante vimos. Vemos a un Jesús que sana paralíticos, que sana ciegos, que resucita muertos. Pero la primer cosa que maravilló a la gente, Inés, la primer cosa, iglesia, que maravilló a la gente de Jesús, no fueron sus milagros, sino de alguna manera el testimonio que Jesús daba. Por eso quiero leer una vez más lo que dice allí el verso número 21, el verso número 22, y dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la gracia, escúcheme esto, de la gracia que salía de su boca. No están diciendo y estaban maravillados de los dichos o de las palabras o de la elocuencia de Jesús, sino estaban maravillados de la gracia que salía de su boca. Ahora, amada iglesia, quiero decirte algo. Si hubo algo que admiró a la gente, que maravilló a la gente del tiempo de Jesús, era el testimonio que Jesús daba. Era el testimonio. Pero cuando vemos aquí algo, Inesita y familias que me oyen, es que inmediatamente en que la gente se maravilló, asoció ese buen testimonio y asoció esas palabras de gracia que salían de la boca de Jesús a su padre terrenal, a su padre en tierra, que era José. Por esa razón dice: y estaban tan maravillados de él, y estaban tan asombrados del testimonio y de las palabras de gracia que salían de su boca, que dijeron: ese no es el hijo de José. Eso quiere decir, amada iglesia, que el buen testimonio que daba Jesús en la calle reflejaba el buen testimonio que tenía su familia. Y hoy quiero hablar de eso, iglesia. Hoy queremos hablar junto con Inesita, tener una pequeña charla y una pequeña conversación de la importancia de ser buenos embajadores de nuestro hogar. Porque la Biblia dice, Inesita, que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Pero lamentablemente, no, y cuando digo lamentablemente es que a veces cuando estamos afuera no hablamos bien de donde nosotros somos embajadores. A veces con nuestros actos y con nuestros hechos no hablamos bien de Cristo. Sí, porque somos embajadores de Cristo. Pero también tenemos una responsabilidad, y es ser embajadores de nuestra familia. Que cuando la gente nos vea afuera, de alguna manera puedan ver lo que se vive en el interior de nuestros hogares, de lo que se vive en el interior de nuestras familias. Estamos en medio de una sociedad de apariencias, donde unos son unos en la casa, otros afuera. Donde en la casa somos unos verdugos, pero afuera somos unos amores. En casa somos unos gritones, afuera somos unos pasivos. En casa no lavamos un plato, pero afuera queremos lavar la vajilla. Y aquí habla la palabra de que Jesús daba buen testimonio afuera, y de esa manera pudo de alguna manera reflejar lo que él era en casa, porque la primer persona a la que trajeron referencia de los actos y del buen testimonio de Jesús fue de José, su padre. Iglesia, eso quiere decir de que Jesús y la familia de Jesús en su tiempo eran una familia diferente. Eran una familia que daban buen testimonio. Era una familia que de alguna manera demostraban lo que se vivía en el interior de su hogar. Y hoy quiero, Inesita, que hablemos, porque la importancia de que una familia en Dios realmente refleje a Dios. De que una familia que se llame una familia que sirve y que sigue a Dios, sea una familia que dé muestras de ello. Y hoy quiero hacer esa pregunta, Inesita. ¿Cómo crees hoy, siendo muy sinceros, cómo crees hoy que es la familia actual? ¿Cómo ves tú la familia? El concepto de familia hoy en día, desde tu percepción, ¿cómo lo ves? Las familias de hoy, la verdad, sinceramente, las familias de hoy
no es como nosotros antiguamente que vivíamos una vida, aunque no conocíamos de Dios, así mucho, los padres nos enseñaban a nosotros muchas cosas, mis padres me enseñaron muchas cosas como amar a Dios, respetar a Dios, hacer las cosas bien, pero hoy en la vida, los jóvenes de hoy en día es una vida totalmente diferente, no es como nosotros, tristemente, no es como nos criamos nosotros. Hoy la vida de hoy es diferente, más que todo en la juventud. Amada iglesia, pero ¿qué tipo de diferencias somos? Porque estamos hablando hoy de ser familias diferentes y Inesita nos hablaba que nuestra generación es una generación diferente a la que ella vivió. Por esa razón hoy el Señor nos ha permitido estar desde este lugar, desde esta casa, desde esta familia, tocando un tema particular porque estoy al lado de una mujer que ya tiene hijas grandes, que ya tiene nietos, nietas, que ya tuvo un largo proceso de hogar. No estamos hablando de alguien que está empezando a tener una familia, sino de alguien que ya vio a sus hijos ir de casa, que ya vio a su familia partir de casa y que de alguna manera muy particular hoy está viviendo de alguna manera podríamos decir no sola, pero ya no acompañada de su núcleo familiar, porque ya cada uno de ellos salió a formar su futuro, a formar su hogar. Y nos está hablando que la generación actual, esa generación que hoy vemos, es diferente, pero de manera negativa. Estamos hablando de que nuestras familias son diferentes a las familias de hace unos años, a los años que viví Inesita, pero ya no somos diferentes en lo positivo, somos diferentes en lo negativo. ¿Sí? Somos diferentes en lo negativo. Y por eso vamos a mirar de qué manera ha cambiado la familia, iglesia. Con los años estamos hablando de alguien que sabe qué es hogar. Estamos hablando con alguien y estamos hoy en la casa de alguien que formó unos hijos y que ya tiene nietos. Y hoy vamos a hablar de Inesita, ya que nos hablas de esa diferencia. ¿Cómo era la familia cuando tú eras niña, cuando tú eras hija? ¿Cómo era ese tiempo de familia? ¿Cómo era esa relación de padres y hijos cuando tú eras hija? Nosotros en nuestra casa, el respeto por mis padres, el respeto entre hermanos, el obedecer, el sujetarnos a nuestros padres en todo lo que nos mandaran, en todo lo que nos enseñaron, sujetarnos a ellos y hacer las cosas bien, cuando nuestros padres no estaban, no hacerlos como hoy los hijos de hoy, los muchachos de hoy en día, la juventud de hoy en día no hacen como nosotros, que nosotros nos portábamos bien en casa cuando nuestros padres se iban, nos dejaban en casa. Hoy ya no es así. Entonces vemos lo diferente. Llegó el cafecito para Inesita. Muy bien, pásamelo por acá. Estamos en altar familiar, estamos en un hermoso tiempo en familia. Y iglesia, eso es lo que hoy queremos hablar. Porque las familias de Dios tienen que ser diferentes en torno al concepto de familia que el mundo regala, bajo el concepto de familia que el mundo ilustra, que el mundo dice. Es importante que entendamos en que hoy el modelo de familia es muy diferente al modelo que está en la palabra. Y quiero decirles, esa no es la diferencia de la que Dios quiere hoy, que nuestras familias lo sean, sino que Dios quiere que hoy seamos familias diferentes frente a ese modelo equivocado, frente a ese modelo erróneo de lo que significa una verdadera familia. Inesita nos hablaba hace un rato y nos decía, cuando ella era hija había sujeción, había respeto, había honra. Cuando ella era hija había esa obediencia, independientemente si papá o mamá no estaban en casa. Lo acababa de decir, papá y mamá se iban, pero seguíamos siendo obedientes. Éramos los mismos, delante del papá, pero también a espaldas del papá. Y eso, quiero decirte, amada iglesia, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Lamentablemente hoy nuestra familia no es lo mismo. Hoy es triste, pero estamos viviendo generaciones donde los hijos no son los mismos delante del papá. Delante del papá son respetuosos, delante del papá, de la mamá son obedientes, hay una visita y delante del papá se portan de maravillas. Pero cuando la visita se va o cuando el papá y la mamá no están, Inesita, se vuelven un 8. Es todo lo contrario. No es de sorprender que en ocasiones
Nuestros jóvenes, bueno, ahorita estamos por cuarentena, los jóvenes están estudiando en casa, pero cuando estaban en el colegio, una de las más grandes quejas de los padres, de los profesores es que su hijo acá en el colegio trae esto, trae aquello, vende cosas que no puede vender, trae cosas que no debe traer, es indisciplinado, es desobediente, y muchas mamás y muchos papás dicen, mi hijo, pero si en la casa es juicioso, pero si en la casa es un santo, ¿sabes? Ese tipo de cosas las estamos viendo hoy más de lo común. Pero hoy estamos dándonos cuenta de que la familia ha sido diferente con el paso de los años, de que las familias de los tiempos de Inesita, y no porque le estemos diciendo a Inesita que ya tiene muchos años, no, pero que sí de alguna manera vivió en un modelo de familia muy diferente al que hoy estamos viviendo. Una familia donde ella misma no lo dijo, había sujeción y respeto. Hoy son escasos los hogares. No estoy diciendo que no existan, Inés. No estamos diciendo, iglesia, que no existan hogares donde hayan buenos hijos y buenos padres. Pero realmente escasea. Realmente familias donde se dé buen testimonio escasea. Familias donde afuera hablen bien del papá sin verlo escasea. Familias donde hablen bien del esposo sin verlo escasea. Familias donde hablen bien de la esposa sin estar presente escasea. Y en los tiempos de Jesús, en el texto que acabamos de leer, la gente habló bien de José sin que José estuviera presente, porque vieron un buen testimonio en Jesús. Quiero decirte, amada iglesia, si ese es un objetivo que debemos hoy como familias fortalecer, y es que ojalá hablen bien, si me está escuchando algún hijo, que ojalá hablen bien de tus papás cuando tus papás no estén presentes, por el testimonio que tú das. Que en el colegio digan, wow, ¿cómo deben ser esos papás? Si ese niño nomás es así, si es así nomás de educado, de respetuoso, si ese joven es así de disciplinado, si ese joven es así de respetuoso, de atento, de cordial, de tan buen comportamiento cuando no están sus padres, ¿cómo será si estuvieran sus padres? Hoy es un llamado, familias, a que vayamos marcando diferencia, pero de manera positiva. Porque evidentemente diferencia ya la hay. Ya hay familias diferentes, pero en lo negativo. Inesita nos estaba mostrando un modelo. Ahora, Inesita, ya nos hablaste desde la perspectiva de hijos. ¿Cómo eran los hijos con los padres? Pero ¿cómo eras tú que veías de alguna manera la relación de padres de ese tiempo en el que tú fuiste hija? ¿Cómo veías tú a tus padres? Si nos puedes contar algo en particular. Nuestros padres bastante duros con nosotros, más que todo, por ejemplo, en mi hogar, en mi familia, mi padre era bastante duro con nosotros en todo sentido que fuéramos honrados, que fuéramos unas personas rectas, que no nos dijeran, no, mire, el hijo de fulano allá afuera es un hijo malo, un hijo vulgar, un hijo grosero. Eso fue lo que nos enseñó nuestros padres. Mi padre me enseñó eso. Y mi madre igual, mi madre una mujer muy noble. Y sencillos. Pero hubo dureza. Fue bastante duro y nosotros no podíamos, mejor dicho, cuando mi padre se enojaba, no podíamos ni respirar. Tremendo. Pero hoy los hijos, es una verdad, yo les estoy diciendo la verdad. Hoy los muchachos medio les dice un malguito, los regañan y ya me voy, ya se van y le voltean la espalda a uno y lo dejan hablando solo a uno. Vaya uno, en ese entonces no podíamos hacer esto. No podían de ninguna manera ni hacer una mala cara, ni voltear la espalda, porque nos volteaban ellos y nos volteaban a nosotros. Y se volteaban la cara. Entonces, miremos que cómo ha cambiado el modelo de hijo. Ya no tenemos el hijo obediente, vuelvo y repito, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría de ellos. Ya no tenemos ese hijo obediente, ese hijo sujeto, ese hijo que era transparente delante o a las espaldas del padre y de la madre, pero también ya ha cambiado también hasta el modelo de enseñanza y de corrección de los hijos. Sí, Inesita nos hablaba de que había dureza y no lo vamos a desconocer ni vamos a decir que lo aprobamos, pero de alguna manera hoy estamos en el otro extremo. Hoy estamos viendo padres muy permisivos. Hoy estamos ya viendo padres, perdónenme la expresión, y yo sé que ustedes se van a escandalizar y van a decir, oye, el pastor dijo esa palabra, pero hay padres alcahuetas. Hay padres que ya no corrigen sus hijos. Ya hay padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Y ya es el extremo. Si en los tiempos en que Inés nos hablaba,
ese padre duro, ese padre que exigía, ese padre que quizás, como ella misma lo dijo, volteaba caras. Hoy en día el padre también voltea caras, pero para ignorar lo que pasa en sus hijos. Hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de estar en un colegio, de ser el pastor del colegio, y uno de los estudiantes, que no voy a decir si era niño o niña por ética, pero llevó algo que hablaba de la perversión sexual. Y en su momento, pues yo le dije, mira, esto que estás haciendo no está bien, tú estás chico para que estés pensando en esto, yo quiero invitarte, yo no te voy a quitar este material, pero sí se lo quiero entregar a tus papás, porque yo quiero saber si tus papás están enterados de lo que tú estás frecuentando. Me dijo, no hay ningún problema. Llamamos a los padres y cuando le dije al papá, dijo, perdónenme la expresión, dijo, ese es mi problema, pastor. Yo soy el que le digo a mi hijo o a mi hija, que le estoy dejando allí en algo de duda, si ella quiere tener o él quiere tener relaciones sexuales, que cuente conmigo. Estamos hablando de una generación totalmente diferente. Hoy puedo decirte, pasados años después, que ese estudiante no está nada bien. Y hoy están asumiendo las consecuencias de esa permisividad. Están viviendo las consecuencias de ese desinterés en querer educar a un hijo bajo los principios de Dios. Entonces hoy ya no estamos como los padres de Inés, que corrigen y que a la fuerza quizás hacen sujetarse y obedecer. Pero hoy estamos yendo al extremo. Hoy estamos yendo a familias demasiado permisivas y demasiado desinteresadas en que nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones se formen de manera correcta. Entonces, en eso también hay diferencia. ¿Cómo encontrar el punto neutro, amada iglesia? ¿Cómo entonces corregir a un hijo? Si ya no es con dureza, pero tampoco con permisividad, ¿cómo sería entonces educar a un buen hijo? Bajo los principios de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no maltrata a nadie. Sí, la palabra de Dios es dura, pero la palabra de Dios no maltrata ni golpea a nadie. De alguna manera, sí es espada que penetra, que es espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Pero es una palabra que edifica, la palabra de Dios bendice. Educar a nuestros hijos bajo la palabra es educar a esos hijos bajo el equilibrio de Dios, sin la dureza y rudeza humana, pero sin la permisividad de los padres modernos. Ahora, Inesita, ahora quiero que hablemos desde otras perspectivas, porque no solamente estamos hablando con alguien que fue hija, sino con alguien que fue esposa. ¿Cómo eran las esposas en tu tiempo? ¿Cómo eran las esposas en tu tiempo? ¿Cómo trataban al esposo? No sé, ¿cómo se portaba una esposa en tus tiempos cuando el esposo llegaba del trabajo, por ejemplo? Disculpe. Pues por decir con mi madre, en el hogar de mi madre, en el hogar de nosotros, mi madre decía, llegó su papá, el tinto para su papá o la comida para su papá, porque, y si no está rápido, si no está ya, mejor dicho, tenemos nuestro problema, o tengo mi problema con él. Y todos nosotros, porque mi papá sí era duro con mi madre, con nosotros peor. Entonces, hoy las esposas de hoy, frescas, pueden llegar, pueden salir, pueden hacer lo que quieran. Mi madre ya no podía, ella tenía que ser esclava de mi papi, en realidad esclava, de verdad, hermanos. Se lo estoy diciendo porque yo pasé, mi madre fue una esclava de mi padre. Y mi madre hoy, después de que mi padre murió, ella al año, a los 2 años nos dijo que ella sí estaba contenta porque mi papi se había ido, porque ya no tenía quien la gritara, quien la tratara mal, quien le pegara. Tremendo. Hoy en día estamos viendo un extremo negativo difícil, un extremo negativo bastante doloroso. Pero hoy las cosas no han, de hecho, aunque son diferentes, no han cambiado para bien. Lo decía Inesita, en esos entonces habían esposas que temían a sus esposos. Habían esposas que tenían miedo del comportamiento del varón. Pero hoy en día ya nos hemos ido al extremo.
Ya nos hemos ido al extremo donde la mujer ya no es atenta, donde muchos, vuelvo y repito, no estoy generalizando, sino estamos hablando de un modelo que el mundo nos está mostrando, donde la gran mayoría de hogares pueden tener esa falencia, no estoy diciendo todos. Hay hogares donde hay excelentes esposas y tú eres una de ellas. Pero hoy en muchos hogares es todo lo contrario. Esposas desinteresadas por sus esposos. También está mal el extremo donde se siembra temor, donde se siembra miedo, como lo hablábamos hace 8 días, donde se siembra inseguridad. Pero también está mal el extremo donde hay desinterés. Está mal el extremo donde está la esposa desatenta, donde está la esposa que puede llegar su esposo de trabajar y ni un agua le lanza, ni siquiera lo saluda. Está en el 3er piso y el esposo tiene que subir a saludar. Pero ya no estamos viviendo no solamente la esposa, sino la familia, que ya no espera que papá llegue, que ya no se alegra cuando papá llega, que papá puede llegar o no llegar y no hay interés. Y esa despreocupación, una cosa era el temor y otra cosa es la despreocupación que hoy estamos viendo. Y eso tampoco es la diferencia que Dios quiere que tengamos de nuestros hogares. En una oportunidad escuché a alguien que dijo: lo mejor que me ha podido pasar a mí ha sido comprar perros. Y yo dije: ¿por qué? ¿Porque no deja entrar ratones? ¿O por qué? ¿Porque no deja que los ladrones entren? Dijo: no, porque es el único que mueve la cola cuando llega. Y triste, es triste, porque para ese hombre llegar a su casa era soledad, llegar a su casa era tristeza, llegar a su casa era llegar a un lugar totalmente extraño. Su esposa en sus cuentos, sus hijos en sus cuentos, él llegaba a casa. Y si no llegaba, no pasaba nada. Sencillamente ahí estaba la comida en una olla y él verá si se cocina, si se calienta o no se calienta. Ya mira el extremo de que nos está hablando Inés. El extremo donde la esposa tiene temor, que es extremadamente negativo, que no es correcto de acuerdo a Dios. Pero ya el otro extremo, en el donde la esposa no se preocupa si el esposo llegó o no llegó, si viene cansado o no cansado, ese también es un extremo que Dios no quiere que vivamos. Entonces, ¿cuál sería la familia diferente que Dios quiere que tengamos? Aquí en esto, Inesita, ¿cómo crees tú que era el esposo ideal? Entonces, ¿cómo debería ser el esposo ideal? De acuerdo a lo que tú viviste, ¿cómo debería ser entonces un verdadero esposo? Yo digo que el verdadero esposo, por ejemplo, en la vida de mi padre, por ejemplo, mi abuelito fue duro, pero él no era terrible con mi abuelita, pues a pegarle, a tratarla mal o esto no, pero era bastante duro, tanto con los hijos, nosotros con los nietos también, y un respeto total del pequeño al más grande y del obrero al patrón. Todo era un respeto, tanto los unos. Mi abuelito era un hombre respetuoso, respetaba y era un hombre sincero con la gente, le decía la verdad como fuera. Entonces, amada iglesia, ¿cómo es entonces el modelo del esposo hoy? Porque el modelo del esposo, de acuerdo a lo que Inesita nos cuenta, y probablemente coincidimos en que ha sido un modelo muy similar para lo que muchos han vivido, muchos que quizás ya pasamos de los 40, es un modelo quizás así. ¿Cuál es el modelo del esposo? ¿Cuál es el modelo de padre que hoy debería tener? ¿En qué debe ser diferente un hombre de hoy? Porque si estamos hablando de un hombre que en su momento era duro, de un hombre que en su momento inspiraba respeto, un hombre que en su momento inspiraba algo de honra, ¿cómo debería ser el padre de hoy? ¿En qué debería ser diferente? Porque para poder hablar de familias diferentes tenemos que hablar de los miembros de la familia diferentes. ¿Y cómo es el esposo de hoy? Hoy también hay esposos, estábamos hablando de la esposa desatenta, pero también estamos hablando del esposo despreocupado. Estábamos hablando en los tiempos de Inesita, quizás estaba el esposo que era un proveedor perfecto en su casa, de un hombre que se encargaba en que su casa no faltara nada, que su casa todo estuviera en orden, que en su casa sus hijos tuvieran lo necesario y más de lo necesario, que en su casa su esposa tuviera lo que necesitaba y quizás más de lo que podía pedir. Pero hoy estamos viendo otro extremo. Hoy estamos viendo padres desinteresados, esposos desinteresados, esposos que ni se dan cuenta si la esposa se arregló o no se arregló el cabello. Estamos viviendo una generación de esposos que llegan a la casa
y quizás nadie lo saluda, que al igual que el ejemplo anterior, quieren comprarse un perro. Pero hoy también estamos viendo hombres que llegan a casa y ni siquiera notan los cambios que hay en su hogar. Ahí quiero decirte, iglesia, hoy estamos viendo hombres que en algún momento se preocupaban y que estaban muy al tanto de lo que pasaba en su hogar. Y lo digo con propiedad a mi abuelo, que también fue un hombre duro, un hombre difícil. Si tú le movías una mata de la casa, él se daba cuenta, llegaba a la casa y ¿dónde está mi mata? O de hecho, mi abuelo, Inesita, mi abuelo tenía en su casa, tenía una mata de duraznos, grandísima, un árbol de duraznos. Y él llegaba y él sabía si le habían bajado un durazno o no. ¿Cómo? No sabemos. ¿Quién le contaba? No teníamos ni idea. Pero los nietos le quitaban por los duraznos. Y cuando él llegaba y decía, ¿qué pasó con el durazno que estaba arriba? ¿Quién lo bajó? Y uno decía, ¿cómo se dio cuenta? Porque eran hombres que estaban pendientes de lo que pasaba en casa, que eran hombres que estaban al tanto de lo que sucedía. Hoy vemos todo lo contrario y vemos padres desinteresados, padres, esposos desinteresados, que llegan y ni cuenta se dan que la esposa se cambió el peinado. Y la esposa le dice, ¿y qué me notas de raro? ¿Qué? ¿Se quemó? No, en el cabello. ¿Qué? ¿Se bañó hoy? Esposos tan desinteresados que ni se dan cuenta si su esposa se arregló o no se arregló. Esposos tan desinteresados que no se dan cuenta del aseo que hizo la esposa y no son capaces de llegar, uy amor, la casa huele rico. Gracias porque la casa huele limpio, gracias por... No, estamos viviendo una generación diferente a la anterior, pero no diferente para bien, sino diferente para mal. Y Dios quiere que tú y yo seamos una generación de familias diferentes que demos buen testimonio de que realmente Dios está en nuestras familias. Amada iglesia, yo quiero hacer una pregunta, ¿de qué te diferencias tú? Amada familia que me oyes, familia, voy a dar nombres, voy a iniciar por la familia Forero Cárdenas, que es mi familia. Familia Forero Cárdenas, ¿qué diferente tienes a las familias de hoy? A las esposas desinteresadas, a los esposos desinteresados, a los hijos irrespetuosos. ¿Qué de diferencia hay en tu familia hoy? ¿Realmente eres diferente a las familias de hoy? ¿O eres del común? ¿Eres una familia del montón? ¿En tu familia se vive lo que se mueve en una familia sin Dios? Porque si es así, no eres nada diferente. Porque si es así, si en tu casa hay irrespeto, si en tu casa hay grosería, si en tu casa hay maltrato a la esposa, maltrato al esposo, irrespeto a los padres, desatención a los hijos, no eres nada diferente, porque familias así, Inesita, abundan. Familias así abundan. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ahora quiero hablarle a la familia, bueno, ponle el apellido que quieras. Porque tendría que mencionarlas a todos. Bueno, vas a mencionar familia Zambrano. ¿En qué te diferencias? Tú que eres esposo de esa familia, ¿en qué te diferencias a los esposos de afuera? Tú que eres esposa de esa familia, ¿en qué te diferencias a las esposas de afuera? Tú que eres hijo en esa familia, ¿qué te diferencia de los hijos de afuera? Afuera, hijos irresponsables, hijos groseros, hijos maleducados, hijos que hacen quedar en vergüenza a sus padres. Y acá nos damos cuenta de un Jesús que hizo quedar bien a su padrastro. Hizo quedar bien a José, porque cuando se admiraron y dijeron, todo el mundo daba buen testimonio. Lo voy a volver a leer, dice, y todos, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Decían, wow, ese muchacho, ¿quién lo formó? Y por allá no faltó el que dijo, ese es el hijo de José. El buen testimonio de ese hijo llamado Jesús habló bien de ese padre llamado José. Y tu hijo, ¿qué habla la gente de afuera de tus padres? Dirán, no, ese hijo es de Wilson. ¿Y por qué se nota? Por lo irrespetuoso, por lo grosero, porque es igual de agresivo, porque es igual de deshonesto. ¿En qué te diferencia? Porque Dios quiere que seamos la iglesia de Camino de Vida, Cruzada Cristiana de Ciudad Latina, y todas las familias que en este momento se conectan con nosotros. ¿Qué diferentes somos? En ese conjunto residencial donde vives, ¿en qué marcas diferencia? En el portón, que los demás son portones blancos y el tuyo es portón negro. Eso no importa. ¿En qué se diferencian? En que los demás tienen la reja y tu casa no tiene la reja. Esa es la diferencia, pero de resto los que viven son iguales. Esposas iguales de desinteresadas, de irrespetuosas a sus esposos, de infieles. Esposos iguales de machistas, de groseros que los de afuera. Esa es tu diferencia. Pues si no esa no es tu diferencia, pues
realmente no es la diferencia que Dios quiere. Dios quiere que seamos tan diferentes que afuera la gente dé buen testimonio de lo que somos en casa. ¿Sabes? Uno de mis retos como varón, Inesita, y te lo digo, uno de mis retos como varón es que cuando yo esté afuera, mucha gente hable bien de mi esposa. Amén. Que digan, wow, sin que vean a mi esposa presente, hablen bien de ella. Mi esposa por lo general, Inesita, tú que sabes, en la iglesia ella no es muy visible, ella no está ahí a todo el mundo hablando, no, ella está muy metidita en sus cosas, ella trabaja mucho tras bambalinas. Pero mi trabajo no podría ser posible si ella no trabajara de la misma manera. Por eso, amada iglesia, ahí donde estás, que cuando te vean a ti, hablen de tu esposa. Pero que hablen bien de tu esposa. Vieron a Jesús y hablaron bien de ¿quién? De José. Pero también hablarían bien de María, que era su mamá. Que cuando vean tus hijos, hijo, preocúpate que cuando te vean a ti hablen bien de tus padres. No digan, ese papá nunca lo corrigió, ese papá es un permisivo, ese papá... No, provoca que cuando te vean afuera marques diferencia y que esa diferencia les lleve a hablar bien de tus padres. Que cuando te vean afuera, mujer, hablen bien de tu esposo, no digan, el esposo que tiene esa mujer, ese esposo varón, que cuando vean a tu esposa afuera hablen bien de ti, no digan, pobrecita esa mujer, ¿cómo va con los ojos negros? Oye, esa mujer, mire pobrecita, parece que fue el trapero de la casa porque cómo va con ese cabello. No, que cuando vean a tu esposa afuera hablen bien de ti, varón. Que digan, ese hombre que tiene ella, cómo la tiene de bien cuidada, cómo la tiene de feliz. Que cuando vean a tu esposa caminar en la calle, sin que te vean a ti, hable bien de ti. Sin que te vean a ti en la calle al lado de ella, digan, esa mujer debe tener un buen esposo. Porque lo reflejan su sonrisa, porque lo reflejan la manera que viste, porque lo reflejan la manera que camina. No una mujer triste por la calle, no una mujer llorando en la tienda, no una mujer escogiendo unas papas pero con lágrimas en sus ojos, porque aunque tú no estés con ella escogiendo las papas, van a hablar de ti. Papá, que cuando vean a tus hijos en la calle, hablen bien de ti. Por esa razón, hoy Dios nos llama a que seamos familias Amén. Diferentes al entorno que vivimos, no diferentes en generación, porque ya estamos hablando de 2 generaciones que tienen extremos difíciles, pero diferentes a la generación actual, familias diferentes a las que vivimos y familias que somos diferentes, porque vivimos y aplicamos los principios de la palabra de Dios. Amén, amén. Inesita, un consejo para las familias de hoy. Ahí, un consejo para las familias de hoy. Un consejo para las familias de hoy con nuestros hijos, con nuestros nietos, me cuento yo y todos nos contamos, ¿no? Que sean hijos rectos y padres rectos con sus hijos rectos con sus padres, para vivir una vida delante de Dios honesta y sincera, de corazón, no como nos dice nuestro pastor, que unos son afuera y adentro son otros. Seamos lo que somos adentro, seamos afuera también. Hijos y familias en amor y en sinceridad y en respeto, más que todo el respeto, los padres con los hijos y los hijos con los padres, que es lo que, para poder estar delante de Dios firmes y respeto con Dios. Iglesia, ese es el llamado y esa es la invitación. Seamos familias diferentes, familias deshonestas, familias donde hay respeto, donde hay maltrato abundan, familias donde hay grosería, donde el esposo no ama a la esposa, donde la esposa no ama al esposo, donde los hijos irrespetan a los padres. Así hay por montones, y cuando hago así no es que hayan 5, cuando hago así es que hay muchas, es que no se pueden contar con los dedos de la mano. Saben, hoy quiero decirles, pero tú y yo seamos familias diferentes. Que donde vean una familia de Camino de Vida Cruzada Cristiana de Ciudad Latina y de toda la familia Cruzada Cristiana, puedan decir, esas familias son diferentes. En esa familia, cuando vean nuestros hijos, digan, y todo el mundo da buen testimonio de ese hijo, todo el mundo da buen testimonio de ese esposo, todo el mundo da buen testimonio de esa esposa, y que cuando den buen testimonio, hablen de esos que son de la familia pero no están presentes. Así como cuando vieron y dieron buen testimonio de Jesús, hablaron bien de José y María.
Inesita, gracias por este tiempito, gracias por regalarme 40 minutos de su tiempo, Bueno, mi pastor. por abrirme las puertas de su casa. Quiero decirles que detrás de bambalinas tenemos a la nieta Inesita, que no dijo, no, a mí me da pena salir en cámaras, pero ella está trabajando, ella es la que está ahí ayudándonos. Gracias, Vale, gracias, porque aunque no sales en cámaras, gracias por estar aquí, te bendecimos. Gracias a ti, pastor. Entonces, gracias a ti también, familia, por haberte conectado en este tiempo, y vamos a orar. Vamos a atender el consejo de esta gran mujer de Dios, que no en vano, no en vano, escúchame esto, iglesia, no en vano Dios le ha permitido ver tantas cosas. Hoy tener hijas grandes, formadas, con hogar, nietos que caminan de la mano del Señor. No hay que desechar ese consejo. Por esa razón, qué privilegio haber estado en una casa de una mujer que sabe de familia. Gracias, Así pastor. que gracias Inesita por este momento, y vamos a orar para que a partir de hoy seamos familias diferentes. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, por esta noche, por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser familias diferentes, a ser hijos diferentes a los de afuera, a ser esposos diferentes a los de afuera, a ser esposas diferentes a las tradicionales, a las que se ven con abundancia en la calle. Que las familias de la iglesia sean diferentes, familias donde reina tu palabra, donde tus principios son la base y el fundamento de ese hogar, familias donde el esposo ama a la esposa ama al esposo, los padres aman a los hijos y los hijos aman a esos padres, de modo tal que les gusta dar buen testimonio afuera de lo que viven en casa. Bendecimos a cada familia de la iglesia. Perdona el modelo de familia que hoy vemos, Señor. Ayúdanos, todavía estamos a tiempo de rescatar ese modelo. No en el extremo de violencia y el extremo de temor que nos hablaba Inés. No tampoco en el extremo de permisividad y desinterés y de alcahuetería que quizás vemos hoy. Pero en el modelo perfecto, en ese modelo en que tu palabra es el fundamento. Ayúdanos a ser esa familia diferente en tiempos tan difíciles como el nuestro, que nuestras familias marquen la diferencia, y solo vamos a marcar la diferencia cuando en nuestras familias tu palabra sea lo fundamento de ella. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús, y sana esos hogares donde haya mucho que sanar, pero que a partir de hoy seamos familias diferentes para la gloria y la honra tuya. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor derrame bendición sobre tu vida. Gracias por haber estado en este tiempo. A nuestra oración todos decimos amén, pero sabes, quiero decirte algo. Ese es el reto. Seamos familias diferentes. ¿Y diferentes por qué? Porque padres, madres, esposos, esposas e hijos vivimos y aplicamos la palabra de Dios adentro, pero también afuera. Que seamos como la familia de Jesús, que cuando nos vean afuera den buen testimonio y terminen hablando bien de aquellos que no están presentes y son nuestro resto de familia. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga. Gracias por estar en este tiempo. Quiero invitarte, si quieres ser el próximo altar familiar, si quieres ser la familia, desde que dentro de 8 días estemos transmitiendo desde tu casa el altar, házmelo saber para que podamos desde tu casa llevar una palabra a la iglesia, porque ese es nuestro lema en este año. Amén. Ciudad Latina, cada casa, un altar. Que Dios te bendiga y te guarde, y te dejo con este hermoso video y esta hermosa canción. Disfrútala, porque esa es el modelo de familia que Dios quiere que tú vivas. Dios te bendiga y te guarde, y hasta una próxima oportunidad. Inesita, despídete de la iglesia y gracias por este tiempo. Gracias iglesia, gracias a todos los que nos están viendo, y tal vez muchos que no conocen mi vida, pero gracias le doy primeramente al Señor Jesucristo y después a mi pastor que estuvo aquí en mi hogar, en mi casa. Yo bendigo la familia de mi pastor. Gracias. Que el Señor los esté bendiciendo en gran manera a cada familia, a todas las familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la familia. Que el Señor los bendiga y que pasen buena noche. Muchas bendiciones, Dios me los guarde. Bendiciones, iglesia, hasta luego. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón
de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús.